Hay años que todos recordamos, por una crisis, una elección, una caída en los mercados, pero cuando los ves juntos, uno tras otro, empieza a aparecer algo más. No son solo momentos aislados, son piezas de una secuencia, una economía que parecía avanzar sin freno hasta que se detiene de golpe. Una recuperación que entusiasma y se disuelve antes de consolidarse. Problemas que vuelven disfrazados de otra cosa, pero con la misma raíz. No hace falta ser economista para notar que hay un patrón. Este vídeo no va de cifras, va de contexto, de entender cómo, sin que lo notáramos del todo, se fue formando el terreno inestable en el que vivimos hoy, porque muchas de las cosas que nos parecen nuevas en realidad ya estaban ahí, solo que en otra forma. Los últimos 25 años de economía no solo marcaron la historia, sino que moldearon nuestro presente. Hubo años como el 2008, el 2012 y el 2020 que fueron devastadores para la economía. Por eso es importante entender y conectar los principales sucesos económicos del siglo XXI. El primer año del siglo XXI empezó mejor que nunca. La bolsa por las nubes y en Estados Unidos, el Nasdaq alcanzó su nivel más alto hasta entonces. De hecho, se triplicó entre los años 1998 y 2000. Pero había algo que empezaba a tambalearse. Los años anteriores habían estado marcados por un gran crecimiento de las empresas tecnológicas. En el 2001 las famosas empresas tecnológicas conocidas como las .com empezaron a caer. Había muchas empresas que habían conseguido financiación de grandes inversores que en realidad no tenían proyecto ninguno. Y por si fuera poco, en septiembre llegó el atentado de las Torres Gemelas. Esto sacudió no solo a la población, sino que a la bolsa también. Después de los ataques, la bolsa de Nueva York cerró durante 6 días consecutivos. Hasta el momento, nunca la bolsa había permanecido cerrada durante tantos días seguidos. 3 meses más tarde de estos ataques, llegó el 2002 con más malas noticias. Una de las empresas de auditoría y consultoría más grande del mundo quebró. Esta empresa era Arthur Andersen. Lo que pasó es que se vio involucrada en un caso de fraude contable. Arthur Andersen dijo que las cuentas de una empresa eran correctas cuando sabían que no eran correctas. Más tarde, se descubrió que estas cuentas eran incorrectas y se tuvieron que involucrar los jueces. El caso acabó en un juicio y la disolución de la empresa de consultoría y auditoría. El 2003 estuvo principalmente protagonizado por una recuperación después de la crisis y recesión de las empresas .com. Esta recuperación empezó en parte gracias a lo que se conoce como Web 2.0. Lo que diferencia a la Web 2.0 es que los usuarios ahora creaban contenido, interactuaban entre sí y modificaban las plataformas. En el año siguiente, 2004, la Unión Europea empezó a expandirse. Entraron 10 países nuevos. Esta expansión supuso un gran cambio económico para Europa. De hecho, muchas de estas nuevas incorporaciones eran potencias del antiguo bloque del Este. El crecimiento robusto de la economía general del año anterior se incrementó en 2005, sobre todo en economías emergentes como China e India. Pero este gran crecimiento no fue el mismo para todas las economías. Algunas en vías de desarrollo tuvieron grandes problemas de deuda. Las más conocidas son Argentina, Ecuador y Nigeria. Todas estas tenían problemas con el crédito internacional. En el 2005 fue una crisis únicamente de los países en desarrollo, pero más adelante fueron otros los países que sufrieron. Un gran aumento continuado de los precios del petróleo fue lo que protagonizó principalmente en el 2006. Esto fue una gran noticia para algunos, pero muy mala noticia para otros. En los mercados financieros globales aumentó la volatilidad, por lo que los precios subían y bajaban con más frecuencia. Y finalmente, llegamos al año en el que empieza uno de los grandes desastres del siglo. En el 2007, tenemos el estallido de las crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Esta crisis se debió principalmente a que los bancos daban dinero a cualquiera, ponían muy pocos requisitos a la gente que pedía dinero para una hipoteca y luego vendían estas hipotecas a la gente normal. Obviamente, con la caída del mercado hipotecario empezaron a aparecer las primeras quiebras de entidades hipotecarias. No pasó mucho tiempo hasta que la crisis se empezó a extender por todo el mundo en 2008. Cayó el primer gran banco estadounidense,
Lehman Brothers. Los gobiernos tuvieron que tomar medidas para recuperar la confianza de la gente. Todas las bolsas mundiales cayeron como no se había visto en años y empezó oficialmente la recesión económica. La recesión económica global fue tan grande que se alargó hasta el 2009. Los bancos centrales empezaron a hacer grandes intervenciones con tal de parar la crisis y poner medidas para que no se repitiera. Una de ellas es el Fondo de Garantía de Depósitos. Ahora mismo, este Fondo de Garantía de Depósitos está en 100.000 euros. Pero no acabamos de salir de una crisis que ya entramos en otra. En el 2010 empieza la crisis de la deuda soberana en Europa. Esta crisis básicamente ocurrió porque se empezó a cuestionar la capacidad de devolver la deuda de algunos países de la Unión Europea, como España, Grecia, Italia, Portugal o Irlanda. De hecho, fue en el 2010 cuando se llevó a cabo el primer rescate a Grecia con una cantidad de 110.000 millones de euros. La crisis sigue empeorando hacia el 2011 y se hizo el segundo rescate a Grecia, esta vez por 130.000 millones de euros. Más tarde, quien necesitó de ayuda económica fue España en el 2012. Se llevó a cabo un rescate al sector bancario, no al Estado en su conjunto. Esto fue ya que, debido a la burbuja inmobiliaria, los bancos españoles perdieron mucho dinero y se les proporcionó la posibilidad de acceder a un monto de hasta 100.000 millones de euros. Al otro lado del charco, en Estados Unidos en 2013, ya se veían importantes signos de mejora económica después de la crisis. En todo el mundo los mercados financieros empezaron a subir. Lo que no subió en el 2014 fue el precio del petróleo. Lo que pasó es que hubo una gran caída en su precio debido al aumento de la producción mundial y la desaceleración de la demanda. También fue el año en el que realmente empezó el conflicto de Ucrania y llegaron las primeras sanciones a Rusia. En el 2015, Grecia aún no había salido de su crisis. En el país hubo un referéndum para decidir si los ciudadanos querían que hubiera rescate o no. Al final se aprobó y se llevó a cabo el tercer rescate financiero a Grecia. Además, ese mismo año hubo el escándalo de Volkswagen con las emisiones, el famoso Dieselgate. La empresa había instalado un software ilegal en millones de vehículos diésel para manipular las emisiones contaminantes durante las comprobaciones oficiales. El año que estuvo marcado por la política fue el 2016. El primer gran evento fue el voto a favor del Brexit en el Reino Unido. Se votó en el país que se saldría de la Unión Europea, pero además, en Estados Unidos había elecciones presidenciales y el ganador fue Donald Trump, que empezaba su primer mandato. Y en este mandato tuvo que lidiar con el crecimiento de potencias emergentes rivales como China en el 2017. Este crecimiento llevó a una guerra comercial en el 2018 entre los dos países. Ese mismo año el dólar se vio muy fortalecido. Las tensiones de la guerra comercial siguieron en el 2019 y el Brexit era noticia de nuevo. Los ingleses, escoceses e irlandeses tenían que lidiar con una gran incertidumbre económica. El hecho de salir de la Unión Europea les dio una gran liberación, pero perdieron también unas protecciones y una confianza de la que antes sí que podían disfrutar. Por fin, llegamos al año en el que un virus destrozó la economía entera. Cuando se empezaron a expandir las sanciones y restricciones en todo el mundo, la economía tuvo muchas dificultades para seguir su ritmo. La mayoría de las cadenas de producción se vieron completamente paradas. La mayoría de la gente estaba encerrada en casa, lo que no ayudó para nada a su productividad laboral. Y las dificultades que supuso el COVID no fueron pocas. Un año después, en el 2021, la crisis seguía. Empezaba la recuperación, pero muy lentamente. La mayoría de países seguían teniendo grandes secuelas del periodo por el que acababan de pasar. Algunas de las cadenas de suministro aún no se habían restablecido del todo. La inflación fue uno de los principales problemas del 2022. En algunas de la Unión Europea o Estados Unidos llegó al 10%. Más adelante hubo un flashback a 2008. En el 2023 colapsaron bancos también. El primero fue Silicon Valley Bank. La mayoría de sus clientes reclamaron su dinero y el banco no fue capaz de devolver todo el dinero. Acabó siendo adquirido por otro banco. Las elecciones presidenciales fueron lo que protagonizaron 2024. Después de un mandato de Biden, volvió a ganar Donald Trump con muchas nuevas medidas que tenían como propósito dar un gran giro a la economía. Una de ellas llegó en el llamado Liberation Day,
en el 2025. Este Liberation Day llegó el 2 de abril de 2025. Se anunciaron grandes subidas de aranceles a la mayoría de países del mundo entero. Esto causó pánico tanto dentro de las empresas como en la bolsa y en la población en general. Desde entonces, todo el mundo está pues a la expectativa de los posibles cambios de Trump, ya que tienen un gran efecto a nivel mundial. Lo que también tiene un gran efecto a nivel mundial son los niveles de riqueza. Los países más pobres y más ricos, ¿y cuáles son sus diferencias? Dentro de los propios países también hay grandes diferencias entre los distintos grupos de la población. Si después de aprender sobre los sucesos económicos de este siglo XXI, quieres entender todos los niveles de riqueza, mírate este vídeo.